Bueno, recibí una invitación de Sara Herman, que fue mi profesora en Chabón. Antes de ser mi profesora ya era mi amiga y es una persona muy querida, muy admirada por mí. Nada, me contó un poco de lo que era el proyecto, lo que no lo conocía y me pidió que viniera y participara dando un taller y como keynote speaker y aquí estoy. Pues vamos a compartir algunas estrategias de narración, técnicas de narración que pueden aplicar a su práctica curatorial. Yo he curado algunas cosas de shows de amigos y eso no es algo que no es una profesión, lo he hecho más bien, ¿verdad?, como side projects. Pero entiendo que la práctica curatorial, sobre todo en nuestros países donde no se conoce mucho y no hay mucho curador, es importante que ocurra este tipo de eventos y de intercambio, sobre todo para formar gente que se encargue de ese tipo de, que haga ese trabajo. Yo soy escritora, obviamente, eso es lo que hago, tanto en la música como en la literatura. Yo digo que soy una contadora de historias. Bueno, en un momento de mi formación como ser humano y como artista, pues esas dos comunidades fueron muy importantes para mí, para la construcción de mi identidad como artista y como mujer dominicana. Fueron, ¿verdad?, comunidades donde yo encontré apoyo, donde encontré también lenguajes que luego utilizaría en mi trabajo artístico. También fueron comunidades que me dieron pautas a seguir sobre cómo producir arte, cómo gestionar la producción cultural desde la autogestión y sobre todo comunidades con gente muy, muy fuerte, muy valiente y muy productiva, por decirlo de alguna forma. Es algo que estas comunidades son como pequeñas esporas, existen yo creo que en todas partes del mundo y que se interconectan, ¿no? Yo he viajado a Cuba y he conocido gente de esas mismas comunidades que se conocen, se pasan, en el caso de los skaters, cuando un skater llega a Cuba y se encuentra con otros, no tienen ni que presentarse, sino que empiezan a correr patineta juntos. Igual pasa con la comunidad también de las drag queens y de la comunidad LGBT. O sea, hay vasos comunicantes en todo el Caribe y en todo el mundo entre esas comunidades. Esas subculturas. Bueno, yo creo que ha habido un adelanto, si se puede hablar de adelanto y de atraso, pero ha habido un adelanto en los últimos años en términos de la diversidad de la propuesta, de la relevancia de la propuesta. Creo que ha tenido mucho que ver que la generación que tiene ahora 20 y tantos años, pues ha tenido un acceso a información que no tuvo la mía, por ejemplo, que ya tenemos 30 y pico, 40 años. Nosotros teníamos que zancajear para conseguir un libro, un catálogo, una exposición, había que zancajearlo, pedir que fulano te lo trajera o qué sé yo qué, no había Amazon, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces, ha habido un salto cuántico porque definitivamente estos jóvenes manejan una información mucho más amplia que nosotros y eso se ve en el trabajo, o sea, se ve en la relevancia del trabajo, en todo. Y bueno, como eventos como este también, que no existían hace 20 años, ¿no? Hace 20 años la gente ni sabía que era un curador. Nombres y Animales cierra una trilogía, ¿verdad? Son 3 novelas, La estrategia de Chochueca, Papi y Nombres y Animales, que están escritas en primera persona. La narradora es, en los 3 casos, una niña o una adolescente o una preadolescente. Tiene una voz así un tanto, quizá con un tono un poco autista, muy ensimismada, en su forma de ver el mundo, muy impulsiva también y compulsiva en la forma de comunicarse.
Y ya con La Mucama de Omiculé, pues es una novela de ruptura que empieza otra etapa en mi literatura, ya quizás un tanto más literaria, menos oral, menos esa cosa que siempre se hará a mí, que si el slang y eso, un poco alejándome un poco de eso y ya entrando en un terreno más literario. Y Hecho en Saturno, pues es una especie de spin-off de La Mucama, porque es con el personaje principal, se llama Argenis Luna, es un personaje de La Mucama de Omiculé, en el que ahora pues yo pongo la lupa en ese personaje. Es una novela, yo creo que mi novela más novela es esta última, que es mi quinta novela. Una novela súper lineal, con un personaje principal, un solo personaje principal, que pues obviamente es más madura porque yo también estoy madurando mientras escribo y mi trabajo también lo hace conmigo. Y entiendo que esta es la segunda de otra trilogía, que es la trilogía de Argenis Luna, que empieza con La Mucama de Omiculé y ahora con Hecho en Saturno, y que veremos en los próximos años una tercera novela con él como protagonista que cierra ese ciclo. Bueno, en Hecho en Saturno trabajé un poco esa nostalgia que tiene no solamente el dominicano, sino el latinoamericano en general con la cuestión de la Revolución Cubana, lo que eso significó para el Caribe y para Latinoamérica. Y esa era como la estrella polar, ¿verdad?, de nuestra izquierda y de cualquiera que tuviese sueños de que las cosas fuesen de otra forma, pues ese era como el modelo. Obviamente, modelos que han fracasado no solamente en Cuba, sino en otros países. Y esa novela, pues, un poco trabaja eso desde el punto de vista del hijo de un ex guerrillero dominicano que ahora es un político del partido en el gobierno. Entonces, en términos de las conexiones, esa yo creo que es una de las grandes conexiones del siglo XX, una de los grandes motivos de conexión latinoamericana fue la Revolución Cubana y la izquierda a nivel latinoamericano en general. Y esa lucha que fue en nuestro país, pues, vapuleada por el gobierno de Balaguer de los 12 años, que se comió a gran parte de los jóvenes que estaban buscando pues un cambio político real.